El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE, y radiocomunidad.com presentan Economía Ciudadana con el economista Enrique González Porras. Enrique, ¿los ajustes salariales son una política eficiente? Hoy trataremos un tema que ocupa a muchos medios de comunicación en la actualidad, como sería el ajuste salarial, el ajuste de sueldos y salarios o específicamente del referencial el sueldo mínimo. ¿Es una política eficiente? ¿Constituye este tipo de política de ajustes salariales a lo largo del tiempo una política eficiente en términos de mantener el poder de compra de sueldos y salarios? La explicación que daremos a continuación no significa que no estemos de acuerdo con ajustes que se requieren para mantener la participación del trabajador en el proceso generador de riqueza. Pero sí queremos llamar la atención que en países con procesos inflacionarios recurrentes y elevados, como el caso venezolano, resultará mucho más eficiente identificar las causas de la pérdida de poder de compra de sueldos y salarios o del bolívar, en este caso, que la propia política de ajuste salarial. Y eso lo hemos vivido en carne propia. De hecho, los ajustes de sueldos y salarios han solido ocurrir un número de veces inferior a aquel número de veces en el cual se vienen ajustando el nivel de precios generalizados en la economía. Y adicionalmente, cuando acumulamos ese ajuste de sueldos y salarios a lo largo de un año, ese porcentaje de ajuste salarial suele ser inferior al proceso inflacionario anual. Esto significa que el proceso de ajustes salariales no ha sido lo suficientemente eficiente como para mantener el poder de compra de los salarios. Adicionalmente, hay que considerar que por lo general, y en el caso venezolano, la política pública de ajuste de sueldos y salarios suele estar referido a el sueldo mínimo como un referente para un nivel o un grupo de trabajadores, lo que significa que no sería necesariamente mandatorio sobre todo el universo del mercado laboral. De nuevo, entonces, cabe la pregunta, ¿no resultaría más eficiente identificar las causas de la inflación y en consecuencia atender a las causas y no diseñar políticas sobre consecuencias que ya probadamente han mostrado que quedan rezagadas tanto en el tiempo como en cantidad, como sería el caso de los ajustes salariales versus al proceso inflacionario? El proceso inflacionario o la inflación es un fenómeno por lo general monetario o de pérdida de confianza sobre la moneda y ocurre cuando por lo general el gobierno ha tenido una política monetaria y fiscal irresponsable en el cual sus déficits y un exceso de gasto suele pagarlo por medio de la impresión de nuevo dinero sin respaldo o bien en reservas o bien en el nivel de productividad de la economía y en el número de bienes y servicios que se producen en la economía, y esto genera un proceso de ajuste de los precios de los bienes que resultan escasos si los comparamos con otro bien que es el bolívar o la moneda, que dada la inyección de dinero inorgánico para cubrir el déficit del gobierno, termina siendo un bien abundante en comparación al resto de los bienes y servicios. Esa cantidad de dinero detrás de pocos bienes y pocos servicios, especialmente en una economía en inflación y con recesión como el caso venezolano, lo que hace es que los precios relativos, los precios de bienes y servicios expresados en bolívares, reflejen mayores niveles. Resulta mucho más responsable desde el punto de vista del gobierno tener una política de estabilización y de resguardo del valor de la moneda que se vea materializado por medio de una coherencia y responsabilidad fiscal que implique obviamente cuadrar las cuentas del fisco y una política monetaria que de alguna manera garantice la adecuación de la cantidad de dinero en la calle respecto a nuestro nivel de productividad y al nivel y cantidades de bienes y servicios en la economía. En este sentido, tan importante como el hecho de preocuparnos por el salario, resulta el atender cuáles son las causas, responsabilidad del gobierno, porque la inflación es un mal público que constituye un juego suma cero. ¿Qué es un juego suma cero? Un juego en el cual alguien gana
porque otros pierden. En el caso de la inflación generada por un gobierno que imprime dinero inorgánico para cubrir su déficit y sus cuentas, monetizando el déficit, lo que genera es beneficio para el gobierno, que cumple con sus compromisos, pero en detrimento del resto de la sociedad, que recibimos por sueldos, salarios y remuneraciones el bolívar, que pierde poder de compra. En ese sentido, es importante que consideremos también que a la hora de ajustes salariales, la sociedad toda debe pensar en un bien social como es la productividad, porque todo ajuste salarial que no implique un incremento en la productividad, de igual manera significa incrementar los costos de bienes y servicios que al final serán trasladados hacia los precios generales a los cuales nos enfrentamos en los mercados, supermercados y en la economía. Resumiendo, es importante ciertamente un poder de negociación de los trabajadores ante sus patronos a la hora de negociar o contratos colectivos o ajuste de sueldos y salarios. Pero igualmente importante y para toda la economía es el nivel de productividad que permita a los trabajadores cada vez participar más de este círculo virtuoso de generar riqueza, bienestar, bienes y servicios y por supuesto un gobierno responsable que ajuste sus cuentas y tenga una política fiscal y monetaria responsable que evite este mal público que implica la inflación, porque difícilmente vamos a poder, por medio de ajustes de sueldos y salarios, reconstituir el poder de compra de los hogares, toda vez que la inflación va por el ascensor y los salarios por las escaleras. Un fuerte abrazo a todos. El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE, y radiocomunidad.com presentaron Economía Ciudadana con el economista Enrique González Porras.